Harta de la miseria, su madre las abandonó para empezar de nuevo. Pero años después, Calandria no podía más. Eran las 4:30 de la madrugada y el insomnio la consumía. La desesperación y la tristeza se apoderaban de ella mientras miraba el techo, sin poder dormir. Su marido, seguramente, estaba en algún lugar mejor, lejos de sus problemas. La vida de Calandria era un desastre completo, una tormenta de infortunios y desdichas que parecía no tener fin. Decidió que no soportaría más esa carga. La próxima vez que su marido regresara, encontraría a sus hijas, pero no a ella. Con el corazón endurecido por el dolor y la desesperanza, se levantó de la cama y miró a sus pequeñas por última vez. Sus rostros inocentes, cansados, por trasnochar, le partieron el alma. Sin embargo, tomó la decisión final y se fue, dejándolas dormidas. Había visto muchas veces el nombre del pueblo cuando llegaba a la puerta. Un nombre que se erigía como una luz de esperanza para muchas mujeres como ella. Mujeres que, abrumadas por la pobreza, habían dejado a sus hijos allí, incapaces de proporcionarles una vida digna. La miseria había empujado a muchas a tomar esa decisión desgarradora. Algunas lo hacían temporalmente, esperando un cambio en su suerte, mientras que otras, como ella, veían en ello la última alternativa. Una decisión final y sin retorno. Pensar que sus gemelas podrían terminar allí era una idea insoportable. ¿Cómo sobreviviría ella? Lo había pensado muchas veces, pero sin trabajo, y atrapada en una relación con un marido problemático, abandonar a sus hijas parecía ser la única opción viable. La última vez que pasó por el pueblo, se atrevió a preguntar cómo eran los trámites para dar en adopción o dejarlas encargadas, mientras ella buscaba trabajo. Necesitaba una documentación específica. Conseguirla no era difícil, pero ni siquiera para eso tenía dinero. Avergonzada y sintiendo un nudo en la garganta, recogió una porción de trigo y avena recién cocida, junto con un trozo de cerdo, y se retiró del lugar con la cabeza gacha. En el camino de regreso, la vergüenza y la pena la invadieron. Cada paso le recordaba la desesperación y la impotencia que sentía. Pensaba en sus pequeñas, en sus caritas inocentes, y en lo que estaba dispuesta a hacer por ellas. Pero la realidad era dura. Tenía un marido irresponsable, entregado a la bebida, y no veía futuro alguno, ni para él, ni para su familia. Cada vez que recordaba su situación, sentía una mezcla de rabia y tristeza que la consumía. Ahora Calandria sabía que podía dejarlas en el pueblo, pero nada le garantizaba que cuando volviera, podría llevarlas consigo. Firmar la documentación implicaba aceptar que ellas permanecerían allí hasta que alguien decidiera adoptarlas. Una incertidumbre que la llenaba de terror. La idea de no volver a ver a sus hijas la aterrorizaba, más que cualquier otra cosa. Desesperada y al borde de la locura, consideró otra alternativa: pedirle a alguna vecina que las cuidara temporalmente. Era una idea descabellada y un poco riesgosa, pero la necesidad la empujaba a considerar cualquier posibilidad. Imaginaba a sus vecinas, mujeres solidarias y compasivas, cuidando a sus hijas como si fueran propias. Quería asegurarse de que si ella tomaba la decisión de marcharse, sus vecinas estuvieran allí para socorrer a sus hijas primero. Calandria estaba verdaderamente exhausta de luchar, sola. Cada día, buscaba un camino diferente para volver a casa, siempre con el temor de encontrarse con la vecina a quien le debía dinero. La vergüenza de no poder pagar la deuda la consumía.
Más de un mes había pasado sin poder conseguir el dinero necesario. Y la deuda seguía creciendo como una sombra implacable. Su marido, lejos de ser un alivio, apenas traía algo de dinero para la leche y los pañales. Una miseria que no alcanzaba para cubrir las necesidades básicas de sus hijas. Se preguntaba una y otra vez por qué había desobedecido a sus padres en Tegucigalpa. Nunca debió haberse dejado llevar por el impulso sin considerar su futuro. Su padre le había advertido. Incluso le había rogado que pensara en su bienestar y en su desarrollo profesional. 10 años después, sus padres no soportaron la soledad y fallecieron. La culpa la corroía. Reconocía que su abandono contribuyó a sus muertes. Pero no hizo nada más allá de enterrarlos y regresar a la vida con su marido abusivo. Calandria había elegido esta vida. Nadie la había obligado. Sin embargo, con cada día que pasaba, la situación se volvía más insoportable tanto para ella como para sus hijas. A pesar de ser consciente de su responsabilidad como madre, sentía una desesperanza abrumadora al no poder ofrecerles un futuro mejor. Era lunes, y el llanto resonaba por toda la casa. Los sollozos de una mujer en la distancia subrayaban la brutalidad con la que un hombre había salido de la barraca. Mientras muchos se admiraban de la capacidad de aguante de Calandria hacia su marido, la verdad era más amarga de lo que aparentaba. Todos los fines de semana, ella dejaba encargadas a sus hijas y salía en busca de él. A pesar de que él no era más que un borracho, que apenas aportaba dinero a la familia. Con una mezcla de fe y desesperación, Calandria lo buscaba, convencida de que aún había esperanza, de que él podía cambiar. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa esperanza se fue desvaneciendo, y Calandria se encontraba perdida, sin saber en qué punto de su vida estaba. Había rumores de que ella se había embarazado para retenerlo, un intento desesperado por mantenerlo a su lado. Nadie entendía por qué lo había hecho. Él no era atractivo. Siempre andaba sin dinero. Y además de ser un irresponsable, desaparecía los fines de semana y reaparecía en casa sin ganas de salir ni de atender a sus hijas. A pesar de todo, Dios la había bendecido con gemelas. Una bendición que muchas mujeres del barrio envidiaban. Pero ella no podía ver las cosas de esa manera. La desilusión con su marido y la pobreza que la golpeaba día tras día la mantenían en un estado de desesperanza constante. Calandria seguía adelante, enfrentando cada día con una valentía silenciosa. Había logrado llevar a sus hijas a casa de algunas vecinas, dándose cuenta de que no había hecho muchas amigas en el último año. Ahora, más que nunca, necesitaba amigas. Era una prioridad para ella. La idea que tenía en mente requería el apoyo de otras mujeres. Alguien en quien pudiera confiar. Era una semana más. Y el lunes, el hombre sin vergüenza alguna se apareció en la puerta de su hogar. Con la misma desidia de siempre. Calandria, con el corazón apesadumbrado y la mente llena de frustración, le reclamaba una vez más su comportamiento. Pero él ya tenía memorizado el discurso. Una rutina de excusas y justificaciones que no hacían más que incrementar su desesperación. Al final, él se iría, dejando atrás el eco de sus promesas vacías, y ella quedaría sola con sus hijas, esperando el siguiente lunes para repetir el mismo ciclo doloroso. Sin embargo, ese día no parecía ser igual que todos los demás. Había una diferencia palpable en el aire. Las pequeñas lloraban desconsoladamente, y Calandria, agotada en cuerpo y alma, apenas podía sollozar en silencio. La tarde avanzaba con lentitud, y por un breve momento, las niñas se quedaron en silencio.
Un respiro efímero, que pronto se rompió con el renovado llanto que resonaba por todo el barrio. El sonido metálico de las ollas golpeando entre sí se mezclaba con la respiración agitada de Calandria, quien, entre lágrimas y suspiros, intentaba empaquetar algunas de sus pertenencias. Cada objeto que tocaba parecía cargar con el peso de su dolor y sus esperanzas rotas. El crujir de una vieja silla resonaba repetidamente mientras ella se sentaba y se levantaba una y otra vez, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que la retenía. Las pequeñas volvieron a quedarse calladas, como si finalmente se hubieran rendido al cansancio. Calandria se puso de pie, lentamente. Sus movimientos pesados y deliberados. Observó a sus pequeñas dormir en un viejo colchón, rodeadas de ropa revuelta y sucia, y pequeños juguetes viejos esparcidos por el suelo. Cada detalle de esa escena le partía el alma. Una imagen de la vida que jamás quiso para sus hijas. Sus pasos lentos y vacilantes la llevaban hacia la puerta, pero cada vez que se acercaba al umbral, algo la hacía retroceder. La lucha interna se reflejaba en cada movimiento, en cada respiración contenida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de indecisión, se decidió. Con una determinación renovada, caminó hacia la puerta. Sus pasos firmes pero llenos de pesar. Justo en ese momento, cuando su mano estaba a punto de tocar el pomo de la puerta, una lluvia repentina envolvió toda la barraca. El agua caía con fuerza, resonando sobre el techo frágil, amenazando con derrumbar toda la choza. Calandria sentía un nudo en el estómago, preguntándose si esto era una señal divina. ¿Era Dios diciéndole que no las dejara? ¿Era el destino advirtiéndole que lo que estaba a punto de hacer sería el peor error de su vida? El temor y la confusión se mezclaban en su mente. No lo vio venir. Estaba absorta en sus pensamientos, en el plan que había ideado durante tanto tiempo. Quería que las vecinas a quienes había visitado y mostrado a sus hijas vinieran por ellas y se quedaran. Especialmente las de más edad, aquellas que no habían podido tener hijos. Había visto el anhelo en sus ojos, y su intención era dejarlas allí para que fueran ellas las primeras en aparecer. Pero ahora, la lluvia torrencial parecía una barrera insuperable. Calandria se detuvo, sus pensamientos interrumpidos por el llanto de sus pequeñas que se habían despertado. Con una mezcla de tristeza y resignación, les dio de comer algo de lo que estaba en las ollas. Las niñas, hambrientas y ajenas a la tormenta emocional de su madre, devoraron la comida, sin parar. El agua empezó a filtrarse como solía hacerlo entre los huecos de la choza. Las goteras, al principio pequeñas, pronto se agrandaron, permitiendo que el agua entrara sin resistencia. Calandria sintió una desesperación creciente al ver el piso de tierra convertirse en un lodazal. El agua corría hacia las calles, llevándose consigo las pocas esperanzas que había albergado. Por horas, la lluvia no paró. Y esto no solo había mantenido despiertas a las pequeñas, sino también a Calandria, quien se sentía más abatida con cada minuto que pasaba. La situación dentro de la choza se volvía cada vez más insostenible. El agua corría por debajo de su única cama, una estructura precaria hecha con maderas acomodadas sobre unos ladrillos. Luego, la ropa que tenían estaba encima de la cama, empapada e inutilizable. Todo había sido en vano para salvar sus cosas. En menos de una hora, Calandria se dio por vencida. Con el corazón pesado y la mente agotada, recostó a sus hijas pequeñas, cubriéndolas con un plástico que ya estaba mojado, intentando protegerlas del agua que se filtraba por todos lados. Trataba de dormir, aunque
Sabía que sería una tarea imposible. Había apagado la luz, no solo para evitar ver la devastadora realidad que la rodeaba, sino también por el miedo a un posible cortocircuito. Las conexiones eléctricas que le había pasado su vecina eran precarias y peligrosas. En medio de la oscuridad, los truenos y el sonido del agua golpeando las calaminas de la desgastada barraca llenaban el aire, creando una sinfonía inquietante que la hacía pensar en lo que estaba a punto de hacer. Calandria parecía estar esperando algo. Quizás una señal o una fuerza externa que la guiara. Pero la tristeza y la nostalgia erosionaban la poca fuerza que le quedaba. Buscaba ahora algo de valor para concretar lo que había planeado por tanto tiempo. Estaba harta de esta vida, de la pobreza que la envolvía como una niebla espesa, un talón de Aquiles que la debilitaba cada día más. En cierto momento, el agua empezó a gotear sobre el único lugar seco de la barraca, la cama. El plástico era lo único que ahora las separaba de ser completamente empapadas. Calandria y sus hijas se acomodaron como pudieron, tratando de esquivar las gotas que caían. Sin embargo, el agua seguía encontrando agujeros por donde escurrirse, goteando insistentemente sobre las cabecitas de las pequeñas. El goteo en el plástico se escuchaba tan fuerte que era difícil conciliar el sueño. Cada gota que caía resonaba en la pequeña choza, creando un ritmo monótono y desesperante que hacía imposible el descanso. El cansancio extremo eventualmente las vencería. Pero estaba claro que no era una buena noche para dormir. Durante la madrugada, la tormenta había sido tan fuerte que se escuchaba a muchos vecinos correr para socorrer a otros. Pero Calandria, en su agotamiento y desesperanza, cerró su puerta y prefirió quedarse allí, mirando a la nada. Los sonidos de las goteras salpicaban y enfriaban las partes de su cuerpo que tocaban, aumentando su incomodidad. Cada cierto tiempo, recordaba con dolor que ya no le quedaba más dinero ni comida. La lluvia probablemente había echado a perder lo poco que tenían, pero no podía confirmarlo porque se hallaba en medio de la oscuridad. Las pequeñas lloraban cada cierto tiempo, perturbadas por el agua que les goteaba encima, y despertaban asustadas por el sonido del agua cayendo sobre el plástico. Sin embargo, ese llanto no podía comparar con la tristeza y la desesperación que Calandria sentía en su corazón. Ella estaba harta, al borde del colapso emocional. Eran las 4:30 de la mañana. Y no había podido conciliar el sueño en toda la noche. Los pensamientos la atormentaban. Su mente era un torbellino de emociones. Imaginaba a su marido, seguramente en algún lugar mejor que ellas, disfrutando de una libertad que a ella se le negaba. Cada pensamiento la llevaba a la conclusión inevitable de que su vida era un completo desastre. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que se filtraba. Un reflejo de su desesperación. No soportaría más. Esa decisión se había asentado en su mente con una claridad aterradora. La próxima vez que su marido volviera, encontraría a sus hijas allí, pero no a ella. Enduró su corazón y, viendo por última vez a sus pequeñas, tomó su bolsa y se fue, dejándolas dormidas, cansadas de trasnochar. Todo se volvió a poner en silencio. Aunque había una leve garúa, el aire comenzó a fluir y, al estar las pequeñas mojadas, el frío las envolvió. Siendo las 6 de la mañana, despertaron. La lluvia había pasado, y sus cuerpos calientes les habían dado algo de resistencia al frío. Todo estaba lleno de lodo, y el sueño aún las consumía pues no habían podido dormir bien toda la noche, mojadas. Aunque el plástico las mantuvo aisladas del agua, las salpicaduras
las habían alcanzado. La madrugada había sido muy dura. Pero eso sería todo. Lo que ellas no sabían era que quien se suponía que las cuidaría y protegería ya no estaba más con ellas. La primera niña, Brisa, llegó a la puerta. El sol en sus rostros. El ambiente era tan cálido que se sintieron cómodas. Y por fin se sentaron sobre el barro que recién se había formado. El sol había calentado un poco el barro. Y realmente era mejor que estar en la cama, donde todo yacía, mojado y frío. Brisa miraba alrededor con ojos adormilados, sin comprender completamente la situación. El calor del sol en sus mejillas proporcionaba una pequeña pero bienvenida comodidad. Su hermana, aún medio dormida, la siguió y juntas se sentaron en el barro, disfrutando del tibio respiro que el amanecer les ofrecía. El sol lo había calentado un poco y realmente era mejor que estar en la cama donde todo yacía mojado, y el ambiente era muy calientito afuera. Después de toda la noche durmiendo mojadas, poco a poco se fueron echando en el suelo. El calor del sol calentó sus cuerpecitos y, sorprendentemente, parecían estar cómodas allí. El barro, ahora cálido, se convertía en un lecho inusual, pero acogedor. Las niñas, agotadas, se recostaron con el rostro en el barro, encontrando una paz momentánea en la calidez del suelo. Los vecinos que pasaban las observaban con asombro y preocupación, sin entender cómo podían dormir sobre el barro. Era algo increíble de ver, pero eso no sería lo único que descubrirían ese día. Algunas vecinas, que sabían de las frecuentes peleas en esa casa, se detenían más veces de lo habitual frente a la puerta abierta. No solían meterse en los problemas de pareja ajenos, pero al ver a las niñas recostadas sobre el barro, intuyeron que algo no andaba bien. Este impulso de preocupación las llevó a llamar a la puerta, que estaba entreabierta, con voces tiernas y llenas de compasión. Las mujeres, a pesar de también haber sido afectadas por la intensa lluvia, no pudieron ignorar la escena conmovedora. Sintieron una profunda compasión por las pequeñas y decidieron intervenir. Las cargaron con cuidado, sus manos temblando ligeramente por el esfuerzo y la emoción. Brisa y Aidia fueron rescatadas esa tarde, aproximadamente al mediodía. Por más que llamaron y buscaron, la madre de las niñas no aparecía por ningún lado. El vacío de su ausencia se sentía pesado en el aire. Las vecinas, conscientes de la irresponsabilidad del padre, sabían que él no aparecería hasta el fin de semana. Como de costumbre, con determinación y ternura, decidieron que cuidarían de Brisa y Aidia hasta entonces. Felicity, una mujer que ya estaba entrada en años, había visto a las pequeñas muchas veces, pues su madre, Calandria, las había llevado varias veces hasta ella. Conocía bien la situación de la familia. Sabía que tenían problemas. Las pequeñas no estaban bien nutridas. Y Calandria tampoco. Por esa razón, Felicity fue la primera en correr a auxiliarlas cuando se dio cuenta de la situación. Con determinación y cuidado, tomó a las pequeñas y las llevó al refugio que el Estado había habilitado para ellos. La naturaleza había golpeado duro ese pueblo, causando estragos y tragedias. Pero por suerte, Calandria y sus hijas vivían en lo alto de una colina, donde el mayor daño fue el lodo. Varias personas fallecieron. Y todo salió en las noticias. Pero de Calandria no se volvió a saber nada. El Estado, en un esfuerzo por ayudar a los damnificados, construyó casas nuevas para quienes lo habían perdido todo. Felicity, que había quedado sin hogar, también recibió una de estas casas.
En ella, tuvo a las pequeñas Brisa y Aidia bajo su cuidado. Tenía 58 años. Era una mujer solitaria y sin hijos, pero se hizo cargo de ellas con todo su corazón. Sin embargo, Felicity pronto se dio cuenta de que no solo una casa segura era suficiente. Aunque tenía un techo sobre sus cabezas, la supervivencia diaria era una lucha constante. Con ingresos limitados, apenas lograba sobrevivir. Las dificultades económicas se acumulaban. Y, a pesar de su amor y dedicación, Felicity no pudo seguir cuidando de las pequeñas. Fue una decisión extremadamente difícil y dolorosa. Pero sabía que tenía que hacerlo por el bien de Brisa y Aidia. Con el corazón pesado y lleno de tristeza, las llevó a la entrada del pueblo, donde estaba el orfanato Estrella de la Mañana. Era el mismo orfanato donde su madre no había querido llevarlas porque sabía que allí estaban solo de paso hasta que fuesen adoptadas. Felicity se despidió de ellas con lágrimas en los ojos. Y, 5 años después, falleció víctima de una leucemia. Ella había querido ir a visitarlas, pero la enfermedad avanzó tan rápido que no le dio chance de cumplir con su último deseo. La tristeza de no poder ver a las niñas una vez más, la acompañó hasta el final. Nadie más supo dónde habían ido a parar las pequeñas. El padre de ellas, que se suponía que llegaría amaneciendo el lunes de esa semana fatídica, nunca llegó. Y si lo hizo, nadie jamás lo supo. Él no buscó a las pequeñas. Se creyó quizás que él había llegado, pero, al no encontrar a nadie, probablemente había pensado que su madre, Calandria, se las había llevado. La indiferencia y el abandono se convirtieron en el sello de su historia. 16 años se fueron anidando en el silencio. Y un día, como un fantasma del pasado, Calandria apareció en el pueblo ante el asombro de muchos. Estaba bien vestida, con una apariencia que contrastaba radicalmente con la imagen que todos recordaban. Su regreso fue recibido con miradas de sorpresa y murmullos. Calandria llegó con un solo objetivo: investigar sobre el paradero de sus hijas. Todo el barrio estaba cambiado. Los rostros nuevos y las construcciones distintas la hacían sentir como una extraña en su propio hogar. Caminó por el camino que conducía a la colina donde se suponía que estaba su casa. Cada paso era un viaje al pasado. Una confrontación con los fantasmas de sus decisiones. Caminó por unos minutos. Cada rincón del camino le traía recuerdos vívidos. Recordaba las noches de lluvia, el sonido de las gotas golpeando el techo de la choza, y la sensación de desesperanza que la había llevado a tomar aquella decisión tan dolorosa. El peso de la culpa la acompañaba con cada paso. Ahora le tocaba saber quién se había quedado con las pequeñas. ¿Quién había sido la persona que se había hecho cargo de ellas en su ausencia? Era difícil saberlo, sobre todo por la vergüenza que sentía al preguntar por ellas, siendo ella misma la madre que las había abandonado. Al pararse frente a la barraca después de 16 años, fue un golpe duro. La realidad la golpeó con fuerza, y cayó de rodillas, sollozando, sin nadie para consolarla. La verdad era ineludible y devastadora. No había forma de revertir las cosas. Toda su barraca estaba llena de arbustos y plantas. Señal clara de que nadie había querido vivir allí debido al trabajo que demandaba limpiar el lugar. Calandria, con el corazón pesado, caminó hasta la casa donde se suponía que vivían sus amigas. Esperaba que su plan hubiera resultado y que alguien hubiera cuidado de sus hijas. Pero después de 16 años, la incertidumbre era abrumadora. La tarea de encontrarlas se presentaba titánica. ¿Dónde estarían ahora? Llegó a la casa de la primera mujer que tenía su misma edad. Con nerviosismo y esperanza, tocó la puerta.
La mujer la recibió con una mezcla de sorpresa y desaprobación. A pesar de que Calandria le explicó cómo se habían dado las cosas, el hecho de haber abandonado a sus hijas era demasiado cruel para ser comprendido fácilmente. Lo único que sé es que el día después de la lluvia, las pequeñas estaban frente a la barraca, durmiendo. Se pusieron como pollitos mojados al sol, dijo la mujer, con una mezcla de tristeza y reproche en su voz. Ojalá que las encuentres. Aunque no sé si te perdonarán. Recuerda que ya no son unas niñas. Así fue. Calandria, con una mezcla de esperanza y temor, fue de casa en casa preguntando por sus hijas. Cada puerta que tocaba y cada cara que miraba con interrogante le traían un nuevo nivel de ansiedad. Fue entonces cuando supo de Felicity. El alma le volvió al cuerpo con la mención de ese nombre conocido. La casa de Felicity quedaba al final del camino en esa misma cuadra. Reconoció el camino y sabía exactamente dónde estaba la casa. Sin embargo, al llegar allí, su decepción fue inmensa al darse cuenta de que otra familia vivía allí ahora. La dueña que estuvo antes falleció y dejó encargado que se vendiera. Nosotros simplemente compramos la propiedad y enviamos el dinero a donde nos dijeron, explicó la mujer que ahora vivía en esa casa. Qué decepción sentía Calandria. No había podido dar con ellas, porque ahora la mujer que supuestamente las había tenido estaba muerta. Y eso había ocurrido hace más de 13 años. El dolor y la desesperanza la abrumaban. Las hijas de Calandria vivieron con Felicity por 1 año y medio aproximadamente antes de que ella las dejara en el orfanato. Pero nadie parecía saber eso. ¿Quién se había llevado a sus hijas? Gritaba en su interior, mientras las lágrimas le empañaban la visión. Su corazón desfallecía, y no había nada que la consolara. Perdóname, Dios. Perdóname. Meditaba en sus adentros mientras el sol le daba en la cara. Cada rayo de sol era un recordatorio del tiempo que había pasado, del sufrimiento y la culpa que la habían acompañado todos estos años. A veces, las caras en el pueblo no la reconocían. Y eso solo aumentaba su sensación de alienación. La pregunta que seguía repitiéndose en su mente era una tortura constante. ¿Dónde podrían estar mis hijas? Caminó a la entrada del pueblo y cuando ya estaba por rendirse, pues, realmente, con lo que ella sabía, no había forma de que ella diera con sus hijas. No después de volver tras 16 años. Sus pies cansados la llevaban de regreso a donde había vivido todo este tiempo. Se resignaba al castigo por haber abandonado a sus hijas, pensando que nunca volvería a saber nada de ellas. Esa realidad parecía inevitable. Al pararse a la entrada del pueblo, dirigió su vista a aquel letrero que un día le había sugerido la idea de dejar a sus hijas allí, en lugar de en su casa, a merced de la misericordia de Dios o de alguna vecina. Estrella de la mañana. Orfanato. Decía el letrero. Era el único edificio bien construido, con más de 40 años de existencia y funcionamiento. Algo dentro de ella la hizo entrar. Una fuerza inexplicable que la guiaba a pesar de su arrepentimiento. Con el corazón lleno de pesar, Calandria cruzó el umbral del orfanato. No sabía cuántos años tenían ahora sus hijas. Pero quizás, por el nombre y el apellido de doña Felicity, podría obtener alguna pista. Si Felicity había muerto cuando las pequeñas tenían apenas 3 años, entonces, el orfanato podría haber sido una opción. Calandria se había dedicado a vender ropa durante esos años, logrando obtener una vida mejor. Pero el vacío de la ausencia de sus hijas nunca desapareció.
Había encontrado en una iglesia el refugio que la había hecho volver para darle a sus hijas lo que no había podido darles en esos días de angustia, miseria y zozobra. Con el corazón lleno de esperanza, se dirigió a la recepción y preguntó: Brisa Álvarez. Vengo para ver si estas niñas fueron registradas aquí. La recepcionista la miró con curiosidad y le preguntó: ¿Usted quién es? Soy su madre. Las estoy buscando. Entiendo. Su nombre e identificación. Por favor. Calandria entregó su identificación, sin dudar. Por supuesto. Señora, pero usted es Delgado. Y ellas son Álvarez Alba. Aquí están. Pero no podemos darle información sobre ellas porque usted no es pariente directo. Además, cuando las niñas fueron dejadas acá, quien las trajo firmó esas cláusulas. Calandria suplicaba por misericordia a los directivos, con lágrimas en los ojos y voz temblorosa. Realmente estoy arrepentida. Por favor. Necesito encontrarlas. Decía con sinceridad. La encargada pareció conmoverse por el dolor y la desesperación en la voz de Calandria. Se levantó y llamó a alguien más. Calandria casi desbordaba de felicidad, sintiendo que estaba un paso más cerca de reunirse con sus hijas. Aunque no había hecho bien las cosas en el pasado, ahora tenía el deseo ardiente de encontrar a sus hijas y reparar todo el daño que les había causado. Una joven llegó. Miró fijamente a Calandria y le pidió que la acompañara. Señora Calandria Delgado, las niñas fueron adoptadas, y ambas viven ahora con su familia. Creo que ahora decirles que usted es su madre, y que las dejó por necesidad sería un proceso largo y complicado. Espero que pueda comprender, dijo la joven con un tono comprensivo. De igual forma, nosotras trabajaremos para lograr contactarnos con ellas. Sin embargo, quiero que sepa que si ellas deciden por su propio y libre albedrío no querer reunirse con usted, no habrá nada que nosotros podamos hacer. Perdón por decirle las cosas así, pero no podemos ignorar la voluntad de ellas ahora. Vuelva en una semana y tendremos respuestas para usted. Calandria desfalleció al escuchar esas palabras. La culpabilidad la abrumaba, recordando que había sido ella quien las había abandonado. Y ahora, muy probablemente, sus hijas no querrían saber nada de ella. Esa semana fue una eternidad para ella. No pudo comer, y no hubo ni un día en que no se lamentara de la decisión de haberlas abandonado de esa manera. La espera estaba llena de angustia y remordimiento. Finalmente, la semana llegó a su fin. Calandria, con el corazón lleno de esperanza y temor, regresó a la iglesia. No pudo evitar preguntar antes de que las encargadas pudieran decirle algo. La desesperación era evidente en su voz y en sus ojos. Las pequeñas han salido del país con su familia, dijo la encargada con tono apesadumbrado. No sabemos de su paradero, no contestan el teléfono y no es su obligación tampoco hacerlo. Lo lamentamos mucho, señora. El mundo de Calandria se desmoronó con esas palabras. Sus piernas temblaron y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Todo lo que había esperado, todas las esperanzas que había albergado, se desvanecieron en un instante. La frustración y la desesperanza la abrumaban. La realidad de que sus planes no salieran como lo había visionado era realmente frustrante y dolorosa. Calandria caminó hasta la sala de espera del orfanato y, llorando desconsoladamente, se sentó en un rincón. Cada sollozo era un recordatorio del profundo dolor y arrepentimiento que sentía por haberlas abandonado. Sus pensamientos se arremolinaban, llenos de dudas y remordimientos. ¿Qué habría sido de sus hijas si no las hubiera dejado? ¿Estarían ahora a su lado?
abrazándola con cariño en lugar de ser solo sombras en su memoria? La tristeza la abrumaba. Y cada lágrima que caía llevaba consigo un pedazo de su corazón roto. Mientras intentaba reponerse de la devastadora noticia que acababa de recibir, pensaba en volver derrotada a casa. Al querer ponerse de pie, una hermosa joven apareció ante ella, deteniéndola en seco. Calandria, sorprendida y con el corazón latiendo a 1000 por hora, apenas pudo reaccionar, cuando la joven se abalanzó sobre ella, exclamando con voz quebrada: ¿Por qué nos abandonaste? Calandria levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas encontrándose con los de la joven. En ese instante, supo que era una de sus hijas. Tenía 17 años y trabajaba en el orfanato. El dolor y la sorpresa se mezclaban en su rostro mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. La joven, que había sido la recepcionista que la atendió el primer día, había ocultado la verdad. Pero no entiendo. Fuiste tú la que me dijiste que las adoptaron, murmuró Calandria, su voz temblando de incredulidad y desesperación. Lo sé. Lo siento. Aún no puedo creer que nos hayas abandonado, respondió la jovencita, agachando la vista mientras Calandria la abrazaba con fuerza, sintiendo el peso de los años de separación y dolor. La escena era desgarradora. Las verdades ocultas estaban saliendo a la luz. Y el impacto emocional era abrumador. Calandria, con lágrimas corriendo por sus mejillas, trató de explicar. No quise hacerlo, hija. Pero créeme que no tenía otra opción más que dejarlas. Yo le dije a la vecina que fuera por ustedes. Pensé que estarían mejor así. Yo las había pasado de casa en casa para que ellas las conocieran. Lo que no calculé era que ella moriría tan solo 2 años después, dijo Calandria, su voz temblando por el dolor y el arrepentimiento. Aidia no quiere verte, respondió Brisa, sus ojos llenos de lágrimas. Ella se prometió que la única forma de perdonarte sería que para este día sabríamos que estabas muerta. Pero yo no puedo verte sufrir, a pesar de todo. Aún te amo. Y te he extrañado. Hemos permanecido en el orfanato con la fe de un día volvernos a ver. Al menos saber algo de ti o de nuestro padre. Porque yo pensé, no le hemos hecho nada. ¿Cómo no podría volver? Y por eso te hemos esperado. Mientras hablaban y se abrazaban, Calandria besaba a Brisa con lágrimas rodando por sus mejillas. De repente, un segundo abrazo, acompañado de llanto, se unió al reencuentro. Era Aidia. Perdóneme, por favor, se lo ruego. Queríamos darte una lección, mamá. Pero realmente te echamos de menos, dijo Aidia, sus palabras entrecortadas por los sollozos. Se aferró a su madre con fuerza, dejando que años de dolor y resentimiento se desvanecieran en ese abrazo. Calandria, con el corazón lleno de una mezcla de dolor y alivio, les respondió: No saben cuánto he lamentado mi decisión todos estos años. Las amo tanto, y prometo que nunca más nos separaremos. El tiempo parecía detenerse mientras las tres se abrazaban, compartiendo lágrimas y palabras de consuelo. El dolor del pasado aún estaba presente, pero la esperanza de un futuro mejor las unía. Unos meses después, Calandria logró recuperar la custodia de sus hijas, demostrando que era su madre biológica y que ahora podía mantenerlas. Había trabajado arduamente y se había convertido en una exitosa vendedora de ropa, logrando construir una vida mejor en la ciudad. El día de la partida, las tres se despidieron del pueblo con una mezcla de nostalgia y tristeza. Se despidieron de la barraca que, aunque humilde,
Había sido su refugio en tiempos de adversidad. Recordaban las noches frías, los días de lluvia y la lucha constante por sobrevivir. Pero también sabían que estaban dejando atrás una etapa dolorosa de sus vidas. La historia de Calandria es una conmovedora narración de arrepentimiento, redención y el poder del amor maternal. Enfrentada a la desesperación y la miseria, tomó la dolorosa decisión de abandonar a sus hijas con la esperanza de ofrecerles una vida mejor. Años de remordimiento y sufrimiento siguieron, hasta que un rayo de esperanza la llevó de vuelta a buscar a sus hijas. A través de su viaje de regreso, Calandria enfrentó sus peores miedos y la dolorosa verdad de sus decisiones pasadas. Sin embargo, su valentía y determinación la llevaron a reencontrarse con Brisa y Aidia, quienes, a pesar del dolor, encontraron en su corazón la capacidad de perdonar. La historia culmina con un nuevo comienzo para esta familia, simbolizando que, aunque el pasado puede ser inmutable, el futuro siempre ofrece una oportunidad para la redención y la construcción de una vida mejor, impulsada por el amor y la esperanza compartida.